Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Agradecerle a Adriano y a Lumiton la posibilidad de compartir este espacio maravilloso. Creo que está buenísimo simbólicamente que EDA y ASA hagan por primera vez una charla juntos en este marco. Me parece que está genial que sea en el lugar donde sucedió la primera película sonora, es como no, todo cierra. Así que me parece que está fantástico. Con Diego antes nos juntamos en la semana y dijimos que queríamos ser bien breves porque lo importante es esto que va a suceder con Andrea y con Lena y con Ati y Pablo. Así que solamente queríamos decirles que esto es el comienzo de algo que vamos a empezar ahora con cosas de formación conjunta, con más charlas y con un trabajo de investigación ambicioso y hermoso que estamos armando, que tiene que ver con empezar a encontrar formas de comunicación entre ambas áreas que no tengan que ver con a mí me dijeron que probaron una cosa por ahí, no sé qué, sino que empezar a estandarizar un poco los trabajos y encontrar formas de que documentar las cosas y que queden y que pongan en valor ambos oficios que son lo que nuestros objetivos sociales, las de ambas asociaciones. Hola. Bueno, gracias a Adriano y a la usina. Y gracias a EDA también, que fue ASA. Yo soy Diego Martínez de ASA. Fuimos invitados por EDA. Para nosotros es un momento único. Y sí, como dice Mariano, no es que no existiera la colaboración entre sonidistas y editores, pero hasta ahora viene ocurriendo en un nivel informal, como cada uno va pudiendo. Y esperamos que el hecho de contar con asociaciones y poder ir todos en una misma dirección fructifique en una colaboración más amplia, ¿no? y más organizada, más estructurada. Entonces, claro, esta presentación es una doble presentación. Es la presentación de la charla de hoy, que es nuestra primera actividad conjunta, y la presentación de todo lo que podemos hacer como asociaciones ASA y EDA unidos. Entonces, como dice Mariano, hay proyectos que van destinados a nuestros propios integrantes, asociados. Vimos que pueden ser en ambas direcciones, ¿no? Hay misterios sobre el sonido en sala de montaje que los sonistas siempre nos preguntamos así, ¿qué es lo que pasa entre el directo y que el sonido entra a postproducción? Y lo mismo pasa con los montajistas, ¿no? Un montón de cuestiones que por aceleración o velocidad en el trabajo, por lo amplio que es nuestro propio campo de trabajo, quedan en el tintero o se pueden profundizar y no ocurre. Nada, rescato el valor de esta charla de hoy, que es dejar de tocar perillas y botones por un día por lo menos, y poder reflexionar sobre nuestro laburo desde otra perspectiva. Pienso que eso va a ser muy enriquecedor para todos. Y entonces, lo que sigue son experiencias que rescatamos entre nuestros asociados sobre el trabajo conjunto, como en cada película, que es única en su manera de ser producida y en su manera de ser pensada y creada, la interacción de sonidistas y montajistas es muy particular y tiene que ver con esa experiencia propia. Lo que pensamos, lo que decía Mariano sobre el proyecto de investigación, es un proyecto de investigación de base técnica, que es cómo hacer sugerencias de flujos de trabajo recomendados desde las asociaciones para que el fluir del sonido en toda la cadena de producción de la película sea lo más puro posible, lo más ordenado posible, y que se le pueda sacar el mejor provecho. Entonces, en concreto tiene que ver con cómo organizar el trabajo desde el rodaje, cómo tiene que estar pensado todo el flujo de trabajo desde el inicio de la película. Y lo bueno que tiene la posibilidad de investigar desde las asociaciones es que... Quedó grabado, Gino, ahí va. Lo bueno de investigar desde es una perspectiva muy única, ¿no? Porque uno cuenta con documentación de los fabricantes de software o de grabadoras, pero no hay nada a nadie le interesa juntar todo lo que distintas
compañías desarrollan y poder ordenarlo más que a nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos una posibilidad muy única de testear, de probar nosotros diferentes flujos de trabajo y poder recomendar y ver qué pasa en cada caso y ordenar esto que muchas veces se nos vuelve en contra, ¿no? Por decisiones no tomadas o por haber pasado por alto algo que era importante. Entonces esperamos que esto... Es decir, entramos en un terreno insondable, eso es verdad, ¿no? O sea, como es un terreno nuevo y esperamos que esto sea bueno para todos nosotros. Los dejamos con Andrea Kleinman y Lena Eskenazi, que van a dar algunos ejemplos de su trabajo conjunto en 2 o 3 películas, ¿no? Cuando nos juntamos para hablar de esto, es medio frecuente que editores y sonidistas nos quejemos mucho de todo, ¿no? Los sonidistas se quejan de cómo nosotros les devolvemos el laburo. Nosotros nos quejamos de cómo nos llega del rodaje, la nomenclatura de los archivos por parte de los sonidistas en directo o de los archivos de imagen. Y decidimos que, como es una primera charla, no teníamos ganas de quejarnos tanto, sino rescatar lo que haya sido positivo de un trabajo colaborativo, aunque no sea al 100%. Los casos que nosotros vamos a contar son casos que quizás de rodaje a edición fueron muy accidentados, tal es así que uno de los ejemplos directamente no había directo, o bueno, había un directo que yo no lo usé para... De cámara, ¿no? Un directo de cámara que yo no lo podía usar. Yo en la isla escucho todo y escucho fuerte desde que trabajo con ella, pero esto no lo podía escuchar directamente, ¿no? Era insoportable. Así que, bueno, lo trajimos como ejemplo de que yo creo que lo que fue exitoso en esos casos, exitoso no en términos de resultados, sino en términos de proceso, todo lo que yo aprendí en la comunicación con el área de sonido, en el pasaje de edición a mezcla. Y bueno, se puede aclarar que tuvimos la suerte, que también yo aprendí mucho del otro lado, que de compartir una película, la edición completamente estábamos las dos juntas, porque yo como que estaba representando al director en ese momento, que es uno de lo que vamos a presentar. Entonces yo era la que decidía con Andrea la edición. Y no estaba como sonidista, estaba casi como directora, porque por la ausencia del director que tenía, bueno, otras cosas que hacer y yo era la productora de esa otra película. Bueno, entonces estaba como productora, pero dirigiendo algo y entre Andrea, bueno, lo más para mí inaudito era la forma de ella de armar una historia que no existía, porque era un documental sin guión y sin todo un desastre. Malo el sonido directo, malo bueno. Pero bueno, al final creo que el resultado no estuvo tan mal. Y estuvimos como 8 meses trabajando juntas, así que sí era como, bueno, déjame el espacio. Ya yo aprovechaba y bueno, a raíz de eso surgió todo esto de poder compartir esa experiencia que me parece que casi nunca sucede, que un sonidista y un editor estén armando una película juntos, o sea, no va a ser así. Pero por lo menos rescatar de eso lo que se pueda para que se respeten algunas cosas que son válidas, que surgieron de ese trabajo tan largo. Claro, por ejemplo, yo aprendí de monitoreo durante esos 8 meses, porque bueno, media hora antes de arrancar ella tocando todo lo... Bueno, además lo estábamos editando en mi estudio, claro, pequeño, pero bueno, es mi sala de edición de sonido, entonces bueno, podíamos aprovechar y escuchar como se debe. Después yo más o menos. Claro, yo tuve otros trabajos, digo esto porque en la sala sé que hay editores. Uno no es el que dispone con qué equipo se va a editar, entonces, ni en dónde. Podés apretar un poco, pero no tenés la decisión de eso porque involucra el presupuesto. Entonces, a mí, en los proyectos que siguieron, yo no tuve esa calidad de monitoreo, ni tampoco estuve tan aislada del ambiente como en esa película. Por lo tanto, para nosotros no es que esta película
este proceso que les vamos a contar es un ejemplo de cómo hay que trabajar en Argentina, porque no es así en Argentina. A veces te toca trabajar enfrente de un taller mecánico, o no puedes sacar la CPU de la isla y la escuchás, o necesitas ese aire acondicionado y es ruidoso. Pero sí me hizo entender que lo que a mí antes me parecía como una normalidad podía ser deficiente. Y hay veces en las que no involucra un costo editar monitoreando bien. A veces el parlante está, pero está enterrado en la productora y no está usando nadie. A veces el lugar silencioso está disponible, pero te toca en otro, es decir, por desconocimiento, digamos, más que por otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí fue bastante reveladora la experiencia. Sigo. No. Ella es profesora. Bueno, una de las cosas que yo quería, quizás sea un poco elemental. No, es que me gusta más que lo digas tú porque es sacado de que no es como hay que hacer tal cosa, sino lo que tú viste con relación a lo que tú hacías antes. Entonces, por eso es más interesante que lo que yo voy a decir es más normal. Claro, quizás para sonidistas sea como una obviedad. Ya vamos a ir afilando mejor entre las asociaciones las charlas para que estén al nivel de toda la audiencia, digamos. Esta por ser la primera. Si no venimos a hablar de Star Wars, como claro. dice Andrés. No venimos con Star Wars, venimos con ejemplos más cotidianos de nuestras latitudes. Para mí hay que desterrar, a mí me lleva tantos años tratar de desterrar esta idea, pero hay cosas que no tienen que ver con la plata. Para mí hay 3 momentos en los que la comunicación con el equipo de sonido, y también con el de foto, pero hoy es solo sonido y edición, sonido tiene que darse y no cuesta plata, incluso aunque la producción todavía no sepa si cuenta con fondos para la post de sonido. Porque seguro tienen a un sonista en la cabeza que quizás después puede no aceptar o no querer, pero es mejor tener contacto con un sonista que está palabreado que con nadie. Es mejor tener contacto con Lena Askenazi, si yo creo que Lena va a hacer la post, y después al final no la hace Lena sino otro, pero por lo menos intenté que si el trabajo le llegaba a Lena, le llegara como ella quería. Ese contacto para mí lo tendría que hacer la producción, sería como lo más natural. Pero si no se da, lo tiene que hacer el editor. El editor con su asistente de edición. Es decir, tiene que haber un grupo de mail que sea director, productor, el sonidista, el asistente de edición y el editor. Y esos correos para mí se tienen que enviar al momento de la ingesta, como mínimo, al momento de la ingesta del material en la computadora, al momento de hacer la sincronización, en algún momento durante la edición cuando surjan dudas, si es que surgen, si no surgen es raro, entonces también preocuparse, debería surgir. Y luego al momento de cerrar el corte, cuando obviamente se están haciendo los deliveries. Esos son en general cuando uno siempre contacta al sonista, ¿no? Cuando ya está todo hecho, pero un poquito antes de los deliveries, al momento de cerrar el corte. Y después, bueno, esto va a depender del sonidista que tengan del otro lado. Pero para mí es fundamental que me dejen escuchar con qué van a ir a la mezcla. Porque a veces el editor participa de una película durante mucho tiempo y tiene un conocimiento del guión y de algunos detalles que no llega a tenerlo otro miembro del equipo. Entonces, nunca está de más, digamos, mostrarle con qué van a ir a la mezcla, que lo oiga y dé su parecer. Para mí, si hay buena relación, igual, bueno, va a depender del sonista, pues ya es su territorio, pero yo trato como de ganármelo y, para que eso pase, digamos. Y después, obviamente, si me invita a la mezcla, trato de ir. No importa, o sea, no, obviamente que uno está laburando y no te van a pagar como en la edad de oro del cine de estudios en Argentina, que el montajista iba a la mezcla y le pagaban si el sonista lo invitaban. Eso no pasa. Yo no
no soy Snow, digamos, no estoy diciendo que hay que hacer eso, pero yo no puedo ir toda la mezcla, además tampoco me quieren ahí todo el tiempo, pero hay veces que la verdad son 6, 10 días, me doy una escapada y voy, y si puedo, digamos. Y si no hay tanta comunicación como tenemos nosotras dos, hay más distancia, más respeto, más... yo me contacto con el director por el chat de Gmail, Hangout o por un WhatsApp, ¿no? Cosa que yo le hablo al director, lo que a mí me parece que están mezclando. Y si al director le parece ok, él lo habla con el sonidista. Pero hay cosas que al director se le escapan y se pueden producir malos entendidos entre el OMF que uno le deja, el Digital Cut que uno le deja al sonista en mezcla y las decisiones que tomen después. Yo tengo una observación. Me parece que el editor vaya a la mezcla a querer cambiar cosas un poco tarde. Entonces, si preferiblemente se hace antes, como hicimos aquella vez con lo de Adrián, que tenemos un ejemplo que antes de mezclar, Andrea fue de un documental, o no sé cómo se llamará eso, videoarte que había editado, que sí, ella fue a ver cómo se había hecho lo que ella había pensado, que me había mandado por escrito, y bueno, se encontró con que estaba todo diferente, el sonido que yo no le había hecho caso. O sea, no es que no le había hecho caso, yo leí y cuando puse la película y me puse a hacer el sonido, me dio por hacer otra cosa. Sí, no era por no hacerle caso, sino que me sugirió a mí esa imagen otra cosa que no coincidía. Entonces fue Andrea y el director, que ese director casi nunca está, entonces casualmente coincidieron ellos dos y revisamos la película y entonces ahí fue como, ¿cómo? No está lo que habíamos pensado. Bueno, pero no fue en la mezcla, fue antes. Si claro. Se da esa misma situación en la mezcla es un poco... No, pero por eso yo dije, para mí lo mejor es la premezcla. O sea, vos podés escuchar antes, que te lo manden antes. Eso como, bueno, como después lo de la mezcla es como una cosa, un lujo, digamos. Claro, lo de la mezcla... Además porque uno aprende un montón después de lo que... Aprende un montón para editar después, digamos. Pero es un lujo, digamos, no para hacer cambios sustanciales. Ni pedo. Bueno, eso para mí no cuesta plata, digamos. No es más plata, no es que no hay presupuesto, no es que mandarle un mail. Solo una vez, yo trabajo desde el 2006 como editora, solo una vez me pasó que un colorista, porque también esto pasa con color, con el que va a ser el color de la película, y con el DF. Si tú tenés la suerte de que te contratan a vos como editor antes de filmar, vos ya podés tener contacto con la gente de cámara para cómo van a nomenclar los archivos, cómo necesitas que te entreguen los backups. Solo me pasó una vez con un colorista que sentía que contestar mis consultas, digamos, estaba fuera de presupuesto. En general, los sonistas con los que me topé y los coloristas con los que me topé, les parece un lujo que antes de la ingesta del material se les consulte, que se les mande una captura de pantalla con cómo están archivados los sonidos, si hay que cambiarles el nombre, si hay que modificar las carpetas. Y están chochos, digamos, y eso después también te da un buen terreno para hablar con ellos durante la edición, y también están chochos de poder participar, de poder tirarte un foley cuando vos se lo pedís, un foley provisorio, ¿no? Pero que no lo pongas vos, que ellos tengan un poco de derecho a opinar, ver el corte intermedio y opinar como espectadores, pero también como profesionales. Mirá, esta parte está muy apretada, dame más espacio. En general no tienen una falta de... porque saben que después mejora la calidad de vida de su trabajo, digamos, este tipo de comunicación. Y otra de las cosas no es para mí solo la falta de presupuesto, no la falta de presupuesto, sino el equívoco de creer que hay cosas que hay poco presupuesto se tienen que hacer mal, porque después resulta que hay presupuesto para hacerlas 2 veces, una mal y una bien, entonces es medio raro. Esta cosa de que no hay plata, digamos.
que es con la falta de conocimiento. Entonces, cuando yo laburé con ella puteaba mucho con los timelines y puteaba mucho con muchas cosas. Y yo no sabía qué era lo que le molestaba, porque de verdad lo que yo no sé es qué hace un sonista después de que yo trabajo. Entonces no sé bien qué timeline prefiere, qué cosas. Entonces, bueno, ¿querés decir algunas? Como lo del gain. No, claro que a la hora de tener las pistas, había un problema que no estaban todas, ¿no? Y por eso después decidimos haciendo los merge. ¿Eso es lo que quieres que hablemos? No, que aparecen cuando los editores no mutean las regiones, en vez de bajar el volumen, después no aparecen en el OMF. En Premiere, Final Cut 7. O sea, la idea, lo que yo insisto, bueno, y todos los sonidistas seguramente, es que el editor tenga o no en su timeline, no sé, para trabajar todas las pistas que a mí me lleguen, aunque él considere que sean inútiles. A lo mejor un sonido de cámara que para un editor puede ser que no sea importante, uno después lo usa. Entonces, ¿cómo hacer para mantener todo eso? O lo que dijo Abate, sí. ¿Cómo era? Pero una cosa, porque para saber que es inútil tenés que monitorear alto. Lo que yo hacía antes era monitorear muy bajito, y bajito todo se escucha más o menos bien o no se escucha. Entonces, lamentablemente hay que monitorear alto. Y mantener un nivel de monitoreo el mismo, como que marcar que ese sea el monitoreo, no estar subiendo cuando está bajito, bajando cuando está fuerte, porque ahí no se dan cuenta de que, o sea, como hay que poner un nivel de monitoreo, aunque sea en la computadora, decir, bueno, sí, voy a oírlo todo en 4 puntitos, bueno, ya esa es mi referencia, ya van a saber qué cosa está abajo y qué cosa está distorsionado con los 4 puntitos, con el monitoreo que uno tenga. Claro, yo lo que hacía con ella, para no perder tanto tiempo la tila cada día que empezamos a editar, definiendo niveles, era me fijaban, acá no puedo mostrarles, pero con los cuadraditos blancos lo fijaba, y también lo fijaba en las perillas de los monitores. De hecho, en casa me pegué un papelito blanco donde quiero que quede. A ese nivel lo fijo. Si después yo escucho algo bajo, subo el nivel del clip en mi programa de edición. Ya empiezo a mezclar, digamos, para decirlo mal y pronto, ¿no? En el programa. Entonces, cuando junto, por ejemplo, edito por escenas y después armo todas las escenas juntas, no tengo una mezcla despareja. Estoy siempre manejando con relación a un mismo nivel. Hay 2 momentos en los que en el programa podés meter la pata, saliendo de la computadora y después saliendo de los monitores de sonido. Y otra de las cosas que no es tan fácil entender cuándo una toma es buena de sonido y cuándo es mala. Si hay tomas que te dan dudas porque no sabes si está rota o porque no sabes si se salva, entonces no sabes si descartarla o no sabes si incluirla, yo creo que es importante, y ahí va, el mail durante la edición, y el mail no solo consultando, sino enviando un OMF del clip en cuestión, ¿entienden? No es caro y no lleva mucho tiempo. Estás con esta toma y en lugar de especular y pasar 15 minutos o 1 hora en Google, exportá el OMF de esa toma y mandásela y que él te diga que hay, digamos, si vale o no vale. Y que no repitan, según yo, que entonces se necesita, está muy bajita la toma, entonces repiten 5 veces la misma, digo, cosas como, ¿o no? Sí. Lo hacen y ya encontramos el otro día que había un gain como en el Pro Tools que tiene ¿qué era? ¿El Premiere? En el Premiere, clic derecho en la región de sonido, Audio Gain, y uno le puede subir más dBs de los que te permite el controlador, esa línea blanca que aparece en el timeline, ¿no?
eso es como más prolijo, y además nosotros que tenemos que ser económicos en el timeline, que a veces los sonistas pueden tener 76 pistas, nosotros no. No sé con el Final X porque no lo domino, pero con el Premiere y con el Avid es realmente una molestia tener canales de más. Entonces también para nosotros es bueno eso. Vamos a Ramón Ayala. Una pavada, que me anoté cosas para compartir. Cuidado con el acostumbramiento a la escucha. A veces que yo pongo Foleys. Yo necesito escuchar la película a lo más parecido. Foleys, sí. ¿A qué le llamas? Por ejemplo, un timbre. Un efecto. Sí, o un alguien sopla. ¿Qué es eso? No, sí, efectos. Efectos. Foley que se le dice a los pasos. Claro. No, Foley no, entonces. Está bien. Está bien que te piden un Foley y después le. Claro. Perdón. No, está bien. Sí, efectos o ambientes, lo que normalmente ponen los... Música también. La referencia, una pedorrada en MP3, malísima. Y después no la quieren sacar más a veces los directores, porque son 9 meses escuchando ese timbre pedorro que le pusiste vos. Entonces, como tener un poco de cuidado con eso. Y después te lo piden en la... No, pero yo quiero el timbre que está... Yo lo vi eso en alguna mezcla y dije, ay, no puedo creer, qué metida de pata, digamos, porque esto no puede andar. Y laburándolo al tipo en el almuerzo, ¿no? Sacá ese timbre porque no va. Otra cosa, recopilar estos... esencial en documental y, bueno, en ficciones que tengan un nivel de improvisación alto. Nosotros los editores estamos accediendo al bruto mucho más que ellos, me parece, creo. Entonces nos encontramos con sonidos que están buenos, sobre todo en recursos, en beauty shots, en inserts de las manos, en no sé qué, y está sonando una chicharra que está buena, o estás editando una secuencia de bombardeo y en un documental de un conflicto y estás haciendo vos tu recorte de bombas y dónde tienen que sonar y eso. Yo aparte me voy armando a medida que visualizo el material, o sea, antes de la edición, cuando estoy viendo el material pienso, ¿queda o no queda en la selección? Pero además estoy pensando, ¿me sirve para mi timeline de recursos sonoros? Porque tengo un timeline de recursos sonoros donde voy poniendo ambientes que a mí me parece que pueden ser de utilidad para mí o para el sonista después. Eso no lo hago cuando estoy editando, lo hago cuando estoy visualizando. En Ramón ya lo hacíamos, ¿no? Que íbamos oyendo y separando cositas. Exacto. De ese bruto, dárselo un poco a él o a ella. Cuando preparamos los OMF de delivery, yo le preparo el OMF real y otros OMF que son la recopilación de estos sonidos que fuimos rescatando de cuando hacíamos la visualización del bruto. Y por último, hay una cosa que me enseñó Carlos Abate en un taller que dio, que está buenísimo, que quizás ya lo saben, no sé, yo lo digo para que se multiplique, digamos, la información, que es, vos le preparás los OMF, los AF al sonidista, ¿no? Tenés tus 4 actos. Y supongamos que en una de las tomas, en tu armado, uno de los planos que está en tu armado, su sonido directo no sirve porque es ruido. Entonces vos lo eliminaste el sonido directo de ese plano en tu timeline. Y colocaste el sonido directo del plano anterior y del siguiente para cubrir ese hueco. Al sonista nunca le llega el directo de ese plano que estaba mal. Y haces lo mismo con planos que quizás no esté tan claro que ese sonido no se pueda usar. Entonces lo que hago, para no conservar el sonido de ese plano que es una porquería, o de otros planos que a mí me parece que no me aportan tener ese sonido en mi timeline, esto pasa especialmente con los inserts, con los contraplanos de un diálogo, por ejemplo. Yo, si el tipo está escuchando, no voy a poner el audio del que está escuchando. No lo necesita el sonista después. Pero cuando termino de armarle los OMF reales que él va a mezclar o utilizar,
Le preparo un otro OMF que se llama OMF directo, que es a todos esos actos, match frame, para los editores, ¿no? Match frame y volver a sobreescribir el sonido de ese plano en un track determinado. Match frame sobreescribir, match frame sobreescribir, match frame sobreescribir. Esto es válido para Premiere, Final 7 y Avid, los Final X lo lamento. ¿Pero eso va a salir Entonces, en el mismo MF o en otro? en otro. No, porque me crea mucho peso. Y además porque es basura en general. ¿Alguien lo ha hecho? Yo. Pero para justamente servicio de Abate una vez. O sea, la asistente Claro. tenía muchos problemas de sonido y entonces lo que él me pedía era justamente todos los audios, o todos los planos cuyos audios estén ausentes, dámelos. Entonces era todo match frame constante y nada. ¿Tú lo hiciste en el programa de edición? En un Avid, sí. Sí, y la verdad que rescató muchísimas cosas y para nosotros era una porquería. ¿Hiciste un MF aparte con todo lo que te pedían? Claro. Sí. En realidad le pasaba, yo tenía un timeline con muchísimos tracks y abajo de la música tenía estos tracks que pedía él puntualmente con los ausentes. O sea, se puede hacer en el mismo incluso. Sí. Sí, no, y tampoco, digo, y desde el lado del editor o del asistente, tampoco es un trabajo que lleve tanto tiempo, es bastante automatizado hacerlo. O sea, en un par de horas haces toda la película. Y aparte no es que son pocos, o por lo menos no es en toda la película que tenés planos. ¿Y cómo uno se lo pide al editor? Hazme recupérame los sonidos originales. Sí, lo que... Para mí, para que te entienda un editor es hacer un OMF que tenga el directo de cada plano utilizado, no importa si lo usaste o no, ¿no? Claro, sí. Todos los directos que borraste y el plano está puesto de montaje, dámelos, recuperalos. ¿Y eso quiere decir que es innecesario hacer ¿cómo se llama? ¿Todos los tracks pegados o no? Cuando unes ¿ves que no? El sonido de cámara más los 5 micrófonos que tiene este... Merge. No, sí. Es del sincrónico, ¿no? O sea, vos cuando le das match frame no le das al bruto de cámara, le das al sincronizado. Sí, obvio, al son subclip. los directos con los micrófonos buenos. Claro. Sí, son todos de vuelta. Todo. Te hace todo. Bueno, si no querés el de cámara se lo puede sacar porque siempre va a estar en el 1. Y No, Carlos la idea pedía es que con un esté todo. handle guaso, era como, no sé, como 7 segundos, no, sí, como 7 o 10 segundos de handle, una cosa así, era Claro. bastante obsesivo la búsqueda que tenía él pero bueno, en situaciones complicadas le servía un montón. Claro. Porque sirve para tener el directo, que quizás lo rescata. Sirve para saber el número de toma, porque te aparece el número de toma de esa mano que en el Digital Cut no le aparece el nombre del archivo de cámara. Si le haces un Digicut con el nombre del archivo y el timecode, no le aparece el número de toma, a menos que le pongas el número de toma a la imagen, pero si no, el tipo no sabe que esa es la 18.3. Entonces quizás él no va a usar la de la 18.3, pero sí la de la 18.4, y ya la puede ir a buscar al disco de sonido. Y después también sabe, por más que esté mal el sonido, que sonaba en la realidad como fuente de inspiración. Yo eso lo vi en ella un montón, digamos, que veía lo que sonaba en la realidad, oía lo que sonaba en la realidad, y después imagina otra cosa en relación con eso que estaba sonando. Eso en ese que digo que el directo era una porquería. Perdón. Hola. Gracias, Fabi. No, de última también sirve enviar un EDL de eso, porque ahí podés abrirlo como un texto y podés tener los timecodes de entrada y de salida de todas las tomas y los nombres del clip, y si está el merge bien hecho, tenés todo el nombre completo del clip de sonido, sabiendo qué toma es. Entonces, de última, ahí podés rescatar de tu grabador dónde está ese plano y, bueno, buscar otras tomas alternativas y eso. Digo, como dato más. Está bueno, sí. Hola. Y con respecto al handle, es fundamental también porque a veces no es lo que nos sirve lo que está en ese momento, pero a veces estirando es lo que está antes o después.
lo que nos rescata por ahí, como ella decía, por ahí el contraplano, pero en el contraplano hizo una contestación, una respuesta, lo que sea, a veces está estirando 10 segundos y ahí lo encontramos. Sí, el handle es útil. Hola. No, yo quería decir dos cosas. Una para los editores, que por lo menos con los coordinadores de post que me toca a mí, son muy fanáticos del MPEG Streamclip, por ejemplo. Entonces lo que termina pasando es que siempre matan todos los metadatos y es algo que a la gente de sonido supongo que le debe servir después, porque entre otras cosas ahí tienen también el número de toma, tienen todo, si estuvo todo bien aplicado, esa información sigue estando. Y para la gente de sonido, que creo que son mayoría, quería aclarar que cuando los editores, sobre todo trabajando con Premiere, Avid o Final Cut 7, tendemos esa cosa como a eliminar clips, no es de vagos, es porque en nuestro trabajo es muy común tener que estar enrocando cosas, y enrocar un clip de video significa tener que estar pendiente de todo lo que pasa en todos los tracks de audio, sumándole que después se superponen, hay que andar corriendo, hay como un trabajo muy, muy grande extra, y a veces eso un poco se interpone en nuestro trabajo para poder avanzar en la narrativa. Claro, ella me decía, pero vos no podés acortar este timeline, no lo podés tirar. Y la verdad, viste, pero 20 tracks más, cada vez que queremos dar vuelta a un plan, es una pesadilla. Sí, por eso yo sé que el Final X esto te lo resuelve, pero bueno, te lo debo, como dicen. O sea, también no se puede mutear el canal en vez de hacer todo ese proceso que haces después, que capaz tardas horas, o sea, dejar ese canal muteado en otro track y usar No, pero esto es mucho mejor porque te olvidás, lo sacás del timeline, pero te asegurás que a él le llega. Y todo ordenado en el mismo track, ¿entendés? Claro, pero si lo bajás tenés y lo muteás también le llega. Pero, sí, si pero lo lidiás vos con eso en el timeline. Esto es una manera de vos sacártelo de encima. Él sacárselo de encima si no lo quiere. Muteados, claro. No, me molestan. Si son necesarios los dejo, pero uno tiene ruido blanco, no lo quiero poner en el timeline. No, y además yo no sé si vos querés también tener en tu OMF uno que es un ruido total. Si yo te lo dejo todo aparte, ¿no es mejor para vos? Puede ser, sí. Sí, yo creo que sí. Más ordenado. Como... O sea, es como que te olvidás de algo en edición. Está bueno eso. Lo haces al final solamente. Claro, solo una vez con la película total. No en cada no estás escena, cargando, en cada corte intermedio, en cada mierda que estás haciendo todo el tiempo. Claro. Claro, viste, es un plano de una mano y no tiene nada. 10 tracks, no. ¿Viste? Más los 10 del tipo que está hablando que sí lo necesitas, ¿no? Es una pesadilla. Estamos atrasados. Eso marca un poco, sí, está bueno si vamos con los ejemplos, ¿no? Elena se tiene que ir. No, está bien. Estoy bien. No, eso marca que el momento de desarrollo histórico en nuestra comunidad cinematográfica estamos todavía dentro del pasaje a lo que se llaman tracks de referencia. O sea, los sonidistas estamos trabajando ya hace algunos años con 4, 6, 8 canales. Podemos generar hasta 8, incluso 10 canales. No quiere decir que tengamos que hacerlo, ¿no? Pero hay escenas donde se requiere y eso repercute en un timeline muy, muy nutrido. El método más evolucionado de los países centrales donde se desarrollan las tecnologías y demás es los tracks de referencia, la mezcla de referencia. Acá pienso que es lo que podemos impulsar porque tiene un fundamento de practicidad muy grande. Es decir, en vez de tener que trabajar con las pistas abiertas, las pistas ISO, como le dicen en Estados Unidos, es trabajar con mezclas de referencia, que son 1 o 2 pistas, que contienen una mezcla rápida hecha en rodaje de toda la información. Por supuesto, no es el sonido final, es un sonido offline, no se va a poder usar, a menos que sea un caso de urgencia para televisión, algo muy, muy express. Pero esa mezcla sí sirve para aliviar el trabajo en montaje, ¿sí? En ese caso se trabaja solamente eso y después hay un reemplazo en postproducción. Eso es parte del proyecto de investigación que queremos hacer, cómo podemos hacer que este workflow esté disponible y a la mano y que empiece a ser accesible para todos. Depende, por supuesto, de los grabadores, del software de edición y muchos factores. ¿Quieren ir con los ejemplos? Sí. Bueno, los 2 ejemplos primero son de lo mismo.
cuando estábamos editando, esta es una película donde Ramón Ayala se llama, es un documental, que el material bruto eran entrevistas, imágenes un poco random, ¿no? Medio, que no entendíamos bien para qué o cómo usarlas. Beauty shots. Me aprendí esa palabra con ella. Los beauty shots. Y el drama eran horribles. Para mí iba por la entrevista, porque no es que había escenas donde pasaran cosas dramáticas, sino que eran fotos, digamos, y entrevistas y música. Entonces se nos ocurrió, como había dos personajes. Menos mal que el director no está. No, pero igual, o sea, todo muy virtuoso, pero dicho, difícil. Sí, se lo dijimos. Pasaba en sus propias narices toda nuestra conspiración. Y había dos personajes que sufrían no estar en misiones, en la selva, y a través de las canciones de Ramón Ayala podían viajar, transportarse. Entonces, nuestro objetivo fue que a través de las imágenes que Marcos López había hecho de la selva o de la ciudad, más la música de Ramón Ayala, con las entrevistas, el espectador pudiera transportarse a esos espacios. Por lo tanto, este no era un documental que se pudiera contar únicamente con entrevistas. O sea, entrevista, habla, entra la música, hablan, entra la música. Necesitábamos hacer que el espectador se pegue un mínimo viaje. No te digo algo experimental, pero que no podía ser un documental como Cocaine Cowboys o Dear Zachary o todos esos docus que van así y no paran de hablar. No se podía eso. Pero yo soy editora, odio los tiempos muertos, estoy harta de aburrirme, entonces cuando me pedían más largas las cosas yo decía, pero no pasa nada acá. Entonces ella me ayudó a crear pausas entre las entrevistas, digo, entre las palabras, sin que yo lo sintiera como una pausa, porque ella colocaba sonidos. Tal es así que el segundo de los ejemplos, peleamos. El viernes yo le dije, mira, yo no lo quiero estirar más esto, porque para mí ya esto es para el torre total, no. Y entonces ella me dijo, haceme un OMF y yo te lo preparo. El fin de semana preparó el OMF, cuando volví a la isla le dio play a esa secuencia. Tenía razón, ella estaba reapretada. Y yo dije, no te puedo creer esto, como para que ella desarrolle una tormenta que va a iniciarse necesitaba más fotogramas. Y yo pensé que ella me lo pedía por pretenciosa, no porque de verdad. Entonces ahí yo quería abrir toda la película y bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora me dice que está apretada. Cuando digo, como entremos, uno dice, está apretada. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, qué sé yo. La primera, no es ese el ejemplo, pero se los muestro. La pausa fue... Además que yo le iba diciendo, ahí puedes dejar un poquito más. Ahora, a ver, pajarito, el perro. Bueno, esta era una película de pajaritos, aunque la gente piensa que es malo, pero en esta sí. O como que dejar unos espacitos. En este ejemplo que les voy a mostrar... Ay, no veo el timeline. Es un perro, lo que ella me hizo ver. Un perro que ladra. Ese chiquitito que está ahí. Ay, Entonces con ese hicimos, bueno, ahora en todas las pausas de la entrevista vamos a meter estos ladridos de rancho y rancherío, no sé qué, que tiene que ver con la música de Ramón Ayala. Misiones es una provincia mágica en tono mayor, en color mayor. Nació el Gualambao entonces con ese criterio, de un amplio espectro para, digamos, representar a esta provincia. Tum, tum, tum. El Gualambao, como es un espectro más amplio,
es un ritmo de tres pasos y un descanso. Tum, 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 chicumpacu, tum, 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 chicumpacu. No es tum, 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 no. Tum, 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 es una conga. Conga, conga, no, esto es tum, 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 chicumpacu, tum, tum, tum. Tum, 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 chicumpacu, tum, tum, tum. Ese es el foley. Tum, 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 chicumpacu. Hasta dormido, Marcos. La vez pasada yo creí que estaba haciendo una broma, él la estaba haciendo contando los compases. Yo dije, me hacía una broma y le miro y le digo, Ramón, yo dormido le estaba haciendo el ritmo de Gualambao. Sí, pues se ve que es permanente. El Gualambao para mí es el paisaje de Misiones, porque la rítmica es como un sostenedor abajo, como una atmósfera que sostiene, y la melodía va arriba, como volando, independiente de lo que está sucediendo abajo de la rítmica. La Pacho, solito en el monte, donde el día esconde, que tenga sonoridad y misterio, que la voz tenga parte de ese monte que está pidiendo que el hombre misionero encuentre su propia voz a través del propio monte. Eso lo querías poner más corto. Es una cangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín como a San Javier volver a vivir. Y esta es la tormenta que nos peleamos. Yo no me acordaba de la pelea. Y estos son los personajes que sufren vivir en la ciudad. Las imágenes en las canciones de Ramón Ayala produjeron en mí el efecto de que producen los libros de Salgari. Sandokan, Malasia, Tigres, Aventuras. Y eso para un pibe judío de Villa Crespo que recién se pudo dar el gusto de meterse en el campo o atisbar algo de esa vida muchísimos años después. Era realmente como una puerta al misterio, a algo que yo deseaba mucho, que sigo deseando, además. Como quien entra, se sale del camino y se mete en la oscura selva misionera de la sombra de la deforestación, ¿no? Eso es Ramón Ayala.
Algo se mueve en el fondo del Chaco boreal. Sombra de bueyes y carro buscando el confín. Lenta mortaja de luna sobre el cachapé. Muerto el gigante del monte en su viaje final. Muerto el gigante del monte en su viaje final. Con los años descubrí que eso era un árbol. De chico pensaba que realmente había un gigante muerto, pero muy gigante en el medio de la selva. Feliz ese. Muerto el gigante del monte en su viaje final. Vamos, toro, chispa, guampa. Buenísimo, buenísimo. Iba encendiendo las flores del chicotazo al estallar. Es una música crujiente por la agreste soledad. Camino y carro van marchando y al rodar van despertando en el hombre todo un mundo de ilusión. Cuelga una víbora enroscada bajo el techo vegetal y en el peligro del pantano las pezuñas en tropel. Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas en el tronco de la vida junto al so-so-so-sas. En el tronco de la vida junto al ba-ba-ba-ba. En el tronco de la vida junto al sol. Bueno, esto no es de sonido, pero la verdad que era una admirable cómo Andrea pudo armar con un trabajo muy exhaustivo que no sé si todos los editores hacen, pero de tener escrito así libro entero de la película, todo como los temas y un trabajo como todo de organización del material que era muy extraño. En este caso como que había cosas muy dispares y una maestra. A partir de esto, mis hijos le dicen, bueno, el director, al final les digo que es mi marido, y mis hijos le dicen a Marco, mira, si vas a hacer cualquier otra cosa que se te ocurra y no buscas a Andrea Kleiman, no lo vas a lograr, porque ya supieron todo este bardo. ¿Tenemos tiempo para el otro ejemplo? Este es el ejemplo del que para mí no había directo y es más, estamos tirándonos flores con Lena. No, bueno, no, esto sí es magia, lo que de ese directo que para mí era para la basura total. Porque no había sonidista en el rodaje de esto, ¿no? No estoy echando la culpa a algún sonidista, no había nadie. En este caso el director es un artista plástico que filmó en lugares que estuvo y decidió hacer un documental después con las cosas con lo que tenía, y no había sonido. Y ella usó ese directo no solo como fuente de inspiración, sino que también está ahí, está sonando ahí roto entre unas radios, unas locuras así medio... Esto no, para mí, cuando yo lo editaba no tenía sonido y me iba imaginando sonidos. Entonces decía, bueno, me ponía a cantar como un árabe, por ejemplo, para ver si la duración estaba bien, cosas así. Pero por eso fue fundamental escuchar la premezcla
e incluso ajustar algo si había que ajustarlo de edición. Es fundamental escuchar la premezcla porque yo la había visto la película siempre muda cuando la editaba. Entonces la primera vez que la escuché con sonido fue cuando fui a la casa de ella. Ay, que había una parte que te imaginabas real. Claro, este inicio yo me lo imaginaba totalmente onírico y amenazante. Y después me imaginaba todo el resto de día, que van a ver unas imágenes de gente trabajando el barro, como realista, con un sonido naturalista. Y hacia el final vuelven a aparecer estas cabras, son cabras que se comen como la comida de un, ¿cómo se dice? ¿Pesebre? Sí, como si fuera como un no sé, una cosa re loca que propone este artista, que para mí tenía que retomarse al final. Pero ella volvió a traer la locura mucho antes en el armado. Volvió todo surrealista, todo medio onírico. Eso fue la gran novedad. Y el final lo dejó naturalista. Pero bueno, yo lo acepté porque yo estoy a favor nunca del tedio. Y este sonido me parecía 10 veces más divertido de lo que yo proponía, entonces fuimos con este. De todas formas te puse el grave al final. Sí, el grave no se lo negocié. Yo quería que... Pero a mí no iba. Está buenísimo.
Se llama Unknown Soldier y estuvo en Berlín hace poquito, así que todavía acá no... Estuvo en Berlín en este Berlín de ahora, y es parte de una trilogía que, ¿cómo se llama? Uy, tiene un nombre re complicado. Bueno, son 3 películas. Esta es una. Adrián Villarroja se llama el director. Hay 2 más. Otra la edité yo y Lena hizo el sonido, y otra la editó Julia Strafase. Yo hice asesoría de edición y ella también hizo el sonido de toda la trilogía. Y lo que era que algunas de eso que se oye en los tornos, que ya era como muy procesado, pero era una parte del directo ese que estaba tan mal, que bueno, sirvió por lo menos para hacer unos efectos de esos cantos y... Que todo sirve, creo yo. Que lo dejen. Entonces, hacemos una... falta hay un ejemplo, tenemos un tándem más de sonidistas y montajistas que van a presentar ejemplos, pero vamos a organizar la charla, que va a haber una ronda de preguntas ahora para Andrea y para Elena, ¿sí? Entonces... Sí. Bueno, sí. Hola. Sí, la pregunta sería, en la escena donde está directamente trabajando la tierra, el barro, ¿cuánto del sonido directo hay? Nada. Es una fantasía de sonido, digamos. Sí. Está bien. Foley, creo, ¿no? Foley, ese sí. Ese es Foley. Hola. Quiero hacer una pregunta, pero para los editores de video, porque obviamente no sé. Yo soy sonidista, hago postproducción de audio. Me ha pasado varias veces de por ahí tener escenas muy malas de sonido, muy malas, en donde justo el actor le está diciendo te amo y no sé, estalla una bomba alrededor y no se escucha la frase importante. Y en vez de estar retocando el audio, porque previo, el plano anterior, el plano posterior, empiezan a tener por ahí la mezcla de los micrófonos, por ahí alguna tiene más reverb, menos reverb, etcétera, y nada, como postproductora de audio uno empieza a mezclar y capaz la frase se complica mezclarla, y capaz con los tiempos también. Me ha pasado de tener que preguntarle al editor de video si hay otra escena o otra toma en donde pueda recuperar la frase sin el ruido que la haya interrumpido, para volver a sincronizarla con la escena que tengo, que muchas veces lo hago. ¿Cuán dificultoso es para el editor de video agarrar otra toma y poder pasar el audio ese? Porque no sé. ¿Y tú lo has probado a hacer? Sí, lo he hecho, pero el los audio... editores de video se me enojan, me dicen que no hacen esas cosas. Entonces, nada, quiero saber desde video cuán difícil es agarrar un material que no tenés online o en el timeline o como se llame, agarrar otra toma y pasarme el audio ese para ver si me las puedo arreglar para sincronizar, no sé, la frase que necesite. Bueno, en realidad lo que te conviene por parte de lo que uno normalmente hace es tener todo el sonido de lo que estás editando tú, aparte. O sea que el sonido no directo... No solo el MF, sino todo. De donde salió... Todo el sonido original que incluye todas las tomas. Entonces puedes probar tú sin tener que pedirle al editor. Claro, en realidad me pasa por ahí en una serie que por ahí va por televisión, en donde no tenés la posibilidad de por ahí de tenerlo. En televisión por ahí no se hace eso, entonces, y por ahí los tiempos son cortos, entonces yo siempre me pregunto por qué se me enojan los editores de video, pero hay veces que es más fácil agarrar, no sé, reeditar una frase o ponerla en sincro que esté linda y que no haya que empezar a tocar el audio. Sí, los editores suelen hacer eso también. Claro, yo trato de que a vos no te llegue la toma del te amo con la bomba. Yo trato de doblarla yo. Por eso hago ese OMF. Ese OMF igual del directo que dice Abate, solo te va a dar el directo de lo que ves. Pero, por ejemplo, si vos tenés una entrevista en off, una mano, estás viendo una mano, la entrevista en off,
y un doblaje de la entrevista, porque la entrevista que hicieron en la realidad está muy fea, entonces le vuelven a pedir al entrevistado que diga esa frase. Cuando yo le preparo el OMF de abate, llamémosle, el OMF de la mano, no va a llegar la entrevista original, porque solo le voy a mandar de basura lo que es el directo de lo que se ve en imagen, no de ambientes ni de... No hay dobles sonidos de otra cosa. Entonces yo doblo en general, ya en editando, cuando oigo que se oye mal. Y si no me di cuenta y el sonidista me lo pide, se lo doy. A mí nunca me pidieron nada, la verdad, los sonidistas. No, pero como es a lo mejor por el ritmo de trabajo... Me parece difícil, sí, qué sé yo. El ritmo de trabajo capaz es distinto. Quizás ese editor está muy exigido. Para mí, si sos ordenado, no debería ser tan... No sé bien por qué tenés tan mala suerte. La verdad, no sé. Es mala suerte. No me parece, la verdad, tan complicado. Por la complejidad de agarrar tomas que no estás utilizando y tener que difícil. Buscarme esa y frase. No, eso es el trabajo, digamos. No sé por qué te dicen eso. No sé, yo no sé, me parece que no es difícil. No sé. Quizás alguien quiere opinar otra cosa. Sí, yo quería responderle, que no la veo, pero no sé dónde está. Hay que pararse. Hola. Yo soy editora de video, como vos decís, que me da mucha gracia lo de editor de video. Yo creo que hace falta buena voluntad nada más y comunicación entre las dos áreas. Si vos te das cuenta, por ahí trabajando en tele pasa, ¿no? Que te das cuenta que, no sé, la mejor toma le falta una S a una de las palabras. El editor, si se da cuenta y tiene tiempo o la posibilidad de hacerlo, le puede mandar un mail o explicarle al sonidista que por ahí en otra toma puede rescatar esa S, como advirtiéndole que se va a encontrar con ese problema. Y si no, el sonidista te lo pide y de buena onda lo buscas y se lo das. Yo creo que es más un tema de comunicación y de buena voluntad. No es un trabajo enorme que hay que hacer, digamos. No, quizás sí es muy desordenado, el editor le cueste justo esa parte. Quizás. Pero no debería, digamos. Parece. Yo una cosita me olvidé, doblaje. Yo le dedico al menos un visionado al corte de la peli pensando todo lo que se puede doblar. Porque, por ejemplo, me pasó en una peli que los dos protagonistas eran novios y en los testeos me dio que la gente pensaba que eran hermanos. Porque, bueno, la verdad no tenían mucha química los... entonces, bueno, todas las tomas que estaban de espaldas, ¿no? Hablé con mi mamá, decía ella, él, o mi amor de acá, mi amor de allá, como para todo con doblaje, ¿no? Se doblaron 1000 cosas, se doblaron besitos, se doblaron todas cosas así, pero que tienen que ver con el guión, digo, ¿no? Con un área específica, digamos. Después el sonista, si quiere, no lo dobla, pero... Y después doblaje real, como el que decís vos, que tomás otra toma y lo reemplazás, le haces decir otra cosa. Porque reemplazar. Yo tengo entendido que el doblaje es cuando va el actor al estudio de post a ser dirigido por el sonidista o el director y repite los diálogos. Digo, como por usar la manera correcta. Sí, pero por eso que ella propuso desde la edición decir, bueno, en estos planos que está de espalda vamos a aprovechar y hacer doblajes. Pero... a modo de pregunta, no se dice doblaje cuando se usa otra toma para reemplazar el... Se dice tomas dobles. Ah, se puede decir. Era pregunta. O reemplazo también es la... O reemplazo. Sí, es interesante el caso que dice ella. Tiene varias... uno es como el método cinematográfico traspolado o llevado a la televisión, ¿no? Cuando entra la edición no lineal en televisión, que fue una novedad, el paradigma que se toma es el del cine. Y claro, no entra, no tenés 4 semanas o 12 semanas para montar un programa de televisión. Entonces ese paradigma se adapta, se achica, se sufre, se modifica. En ese caso, sí, tendría que haber una instancia donde medie un productor, ¿no? Porque si no sí, haceme el reemplazo, no te hago el reemplazo, sí. Y queda, ¿por qué? No, pues digo yo, no, entonces no está establecido. Ayer me encontraba con un sonidista de trayectoria y le contaba que veníamos a dar una charla y que un poco una de las ideas era que darle a los montajistas
poder compartir con montajistas herramientas para que asuman un rol que está, ¿no? que es el de ellos. En un momento dado, el montajista es el editor de sonido, ¿no? Tiene el sonido en sus manos, junto con el director, y toman decisiones, ponderan cosas, lo que está contando Andrea. Y esto es así, está incorporado dentro, ¿no? Pero me contaba este sonista que en los años 70 hubo una conquista de sonido, fue que finalmente las bandas las armaban los sonidistas. Y ahora estamos como recorriendo un camino inverso, ¿no? Sería una tradición aquella, parecería una tradición aquel hecho histórico. Ocurría que los montajistas eran los que llevaban adelante todo y no había una instancia específica de postproducción. Creo que el panorama ahora es muy otro, ¿no? El sonido está claro que tiene muchas especificidades, todo el trabajo de sonido excede finalmente al montajista, excepto quizás a Walter Murch y algún otro, pero este sería un poco el panorama ahora, ¿no? De que reconocer que el rol del montajista con el sonido y establecer junto con el resto del equipo una premisa clara sobre cómo se va a estructurar el trabajo ahí, ¿no? No, y además usarlo como herramienta desde la edición, es muy importante. Por eso no es que uno diga, escuchen a buen nivel, sino que es para aprovechar el sonido como que tiene que ver con el ritmo de lo que están contando, que no simplemente es sincronizar y ya ese es el sonido de la película y que el sonidista haga, sino desde la edición, si uno se mete con el sonido también los editores, o si hacen intercambios con los sonidistas de este tipo, de quiero este mismo director en la otra película quería contar que se oía desde lejos un sonido de Corea del Norte, la otra era en Corea, que tenía que venir y irse con el viento, y el editor, no importa quién, la persona que editaba, lo había hecho de un determinado tiempo. Cuando lo veo le digo, mira, aquí no da tiempo a contar eso, sencillamente no da tiempo, bien, mal, regular. Entonces, si un editor está consciente más consciente de usar el sonido como herramienta, tenerlo en cuenta, no solo como sonido sincrónico, sino a ver qué va a sonar en esta escena, puede aportar muchísimo, porque además, sobre todo en Latinoamérica, que siempre los tiempos de edición son muchísimo más largos que los tiempos de edición de sonido. Y uno siempre está en otra película hasta que le llega esta rápido, y los editores están mucho más en contacto con el director y con la película mucho más tiempo, entonces ahí aprovechar también para generar ideas sonoras no está mal. Calma. No, primero que se llama El Teatro de la Desaparición, la trilogía. ¿Qué se llama? El Teatro de la Desaparición se llama. Gracias. Las tres películas, si las quieren buscar. Y lo otro es que también es eso, como que el editor es el primer sonidista. O sea, tiene todo el material que se filmó, o sea, que se tomó el registro de sonido directo, que seguramente el director de sonido en filmación o el sonidista tomó, desde sonidos solos, o sea, como se tienen que fijar en las planillas, siempre tienen que pedir las planillas, como si ven donde hay una marca, dice un sonido solo, un wild track, significa que la toma de registro está mal. Por algo se hizo un sonido solo para buscar una toma de reemplazo. También se graban ambientes, se graban sonidos extras, por ejemplo, puede ser un auto que están dando que es muy particular, puede ser una Chevy o algo que... Y por ahí el sonido directo de ese auto, el directo en sí, es muy difícil editar, porque por ahí no usar un cámara car y hacer un corte plano contra plano, por ahí es muy difícil y salta, pero por ahí tenés ese sonido extra que es del mismo motor y por ahí te sirve para trabajar. Hay muchos elementos que el sonidista de filmación se toma el trabajo de grabar, que a nosotros nos sirve un montón, y que por ahí el editor no los utiliza o no, ni siquiera los ve como que están presentes ahí, y la verdad que son elementales, para trabajar. Con respecto a eso mismo, quería remarcarlo porque mi experiencia, la verdad, es bastante buena con respecto a los tiempos de wild tracks y sonidos solos que se le pide al asistente de dirección. Pero no deja de haber algunas respuestas como no sé para qué si no se va a usar, esto no tiene cómo, no se pega con nada. Entonces, quería remarcarlo porque
si hay un editor que, como estás tú, que pone la oreja en lo que se escucha y lo pide, digo, si empieza a hacerse constante esta petición, deja de ser ninguneado el tiempo que nosotros pedimos para realizar este tipo de tomas. Sí, y otra cosa importante de eso es que cuando lo hacen, lo están haciendo en las mismas condiciones y en el mismo lugar y cualidad y todo, entonces es como que es mucho mejor que un doblaje. Digo, eso va a funcionar, que seguro el actor lo hizo en ese momento, está bien fresco, tiene la escena recién en la cabeza. Y otra cosa es que el sonidista lo va a hacer con los mismos micrófonos, en el mismo lugar y a la misma distancia, y eso es importante, porque muchas veces ha pasado que cuando vienen los reemplazos, por ahí solo te ponen inalámbrico y en realidad vos necesitabas mezclarlo con la caña y el inalámbrico. Entonces muchas veces te ponen un reemplazo y te ponen solo inalámbrico. Los materiales también son del set, digo, puede ser un tipo de tabla que después te cuesta conseguir, tamaño de puerta o peso. La reverberación de los lugares, exacto. Después es difícil todo eso. Bueno, por lo general nosotros ponemos un montón de ojo en eso y nada, eso, quería remarcarlo porque sí es desde la isla de edición eso se pide, pues se empieza a establecer como una costumbre y no como una rareza. No sé si quedó alguna pregunta más. Entonces agradecemos a Andrea y a Elena por el tiempo.